llena de milagros, expecta todo lo que el Señor tiene para ti. Y tome asiento. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Es una bendición y un privilegio que podamos estar juntos, levantando el nombre del Señor y con nuestro corazón abierto para recibir todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra. Oramos porque la visión de tu Espíritu esté aquí para enseñar y también para recibir. Y toda la gloria, la honra siempre es solamente para ti, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo 11:12 de la versión TLA que ya habíamos visto hace 15 días. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Habíamos visto hace 15 días, tanto el domingo como el día miércoles, que este versículo era muy importante porque para tomar todo lo que está en el reino de los cielos necesitábamos caminar con valentía. Decíamos que violencia no se refiere a brusquedad, sino más bien a esta valentía y a esta determinación que se requiere para buscar el reino de los cielos. Y también habíamos señalado que la versión amplificada traducía de esta manera: el reino de los cielos es buscado con el más ardiente celo y con esfuerzo intenso. Entonces, esta mañana vamos a hablar sobre cómo buscar primero el reino de los cielos, y para esto necesitamos pasión, para esto necesitamos este celo ardiente, y vamos a ir poniendo en contexto para ir explicando toda esta serie de enseñanzas. Vayamos primero entonces a Mateo 6, 31 al 33 en la Reina Valera. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Básicamente estos versículos son bien conocidos, pero vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando algunas cosas y dejando que el Espíritu Santo plasme en nuestro corazón lo que necesitamos recibir en este tiempo. Entonces, primeramente vemos que no está diciendo que no pensemos en las cosas que vamos a comer o que vamos a vestir o que vamos a beber, es decir, en las cosas diarias, en las necesidades diarias, por así decirlo, sino que dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos por ello. Traduce que no estemos ansiosos o atribulados bajo esa preocupación. En la versión, la Biblia, la BLP dice: así pues no os atormentéis diciendo que comeremos o con qué nos vestiremos. Mire que este estar pensando y pendiente de qué va a comer, de qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la deuda que tiene que pagar, esto es un tormento. En esta versión dice: no os atormentéis. Y otra versión dice: no os angustiéis como lo hacen los que no conocen a Dios. Probablemente si salimos del templo, encontraremos afuera un montón de personas preocupadas, afanadas, angustiadas por sus necesidades, por lo que tal vez se acercan, tal vez el grado de sus hijos, están pensando en la universidad, en cómo proveer para todo o cual cosa, qué va a suceder con el trabajo, porque no conocen al Señor. Pero tal vez dentro de aquí mismo en el templo, hay algunas personas que están con esta misma angustia, con este mismo afán, con este mismo tormento, pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo va a suceder? ¿De dónde voy a pagar? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero el Señor nos da instrucciones precisas y dice: no se preocupen, no se atormenten, no se angustien como lo hacen los que no conocen a Dios. Y si nosotros, ¿cuántos conocen a Dios aquí esta mañana? Mire, si nosotros lo conocemos, tenemos que creer lo que Él dice en su palabra. Y vamos a ir al Salmo 34, 15, en la versión TLA.
Salmos 34:15. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Mire, este versículo es tan precioso. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Tenemos que tener esta seguridad de que somos suyos, de que somos ovejas de su prado, de que Él nos ha entregado el reino. Tenemos esta certeza de que Él cuida de nosotros. Recuerde que decíamos que en el reino el bienestar de sus ciudadanos es responsabilidad del reino. Entonces, preocuparnos es en realidad un insulto hacia la bondad, a la fidelidad de Dios. Y por otro lado, preocuparnos también es pecado, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted puede leer en Romanos 14:23, no necesitamos ir, pero usted sabe que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la preocupación es algo exactamente opuesto a la fe, es darle la vuelta a aquello que usted no está creyendo. Ahora, ¿cuántas veces? Si somos honestos, no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántas veces estamos preocupados por todas estas cosas de las que estamos mencionando? Por las cuentas por pagar, y a veces la preocupación es diaria, de día y de noche. ¿Cuántas veces está dando las vueltas sin poder dormir pensando cómo voy a hacer, de dónde voy a proveer para tal o cual cosa, solamente este es del salario, no alcanza, etcétera, etcétera, etcétera? Pero el punto es, ¿por qué limitar nuestra fe a lo que es natural? Cuando tenemos un Dios grande, cuando tenemos un Dios sobrenatural, cuando tenemos un Dios más que suficiente, un Dios poderoso. ¿Y sabe qué? Esto es importante porque mientras nosotros, hablando a los padres, estamos preocupados, estamos afanados, eso es lo que las generaciones que vienen, las generaciones que nos siguen, ven y aprenden a vivir preocupados. Piensan que vivir preocupados y afanados es lo correcto, pero eso no dice la palabra. Tenemos que enseñar a las generaciones, a los hijos, a los niños, aún desde pequeñitos, algo muy importante: a creer y a confiar en un Dios proveedor, en un Dios generoso, un Dios bueno. Y esto es importante porque sabe que la fe es la moneda del cielo, es como aquello que hacemos las transacciones del cielo. Aquí en lo natural usamos el dólar, pero para las transacciones del cielo, para las transacciones del reino, usamos la fe. Y esto es importante que planteemos y que enseñemos desde pequeños en nuestros hijos, y no solamente con nuestra boca, pero con nuestro ejemplo y con nuestra vida. Les enseñamos a creer. No es que papi quiero esto, mami, ok, vamos a creer. Y le enseñamos a orar y les llevamos a Filipenses 4:19 que dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Y le enseñamos a creer, y ¿sabe qué? Le enseñamos a sembrar. La Biblia dice que todo está basado en una semilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. No podemos enseñar a los hijos a ser retenedores, a llegar al templo después de que hemos tomado lo que al Señor le corresponde. Pongamos a Dios primero y enseñemos a vivir de esta manera, porque solo entonces tenemos esta seguridad. Le enseñamos a creer en sus promesas, le enseñamos a creer en la provisión de Dios y no a vivir desesperados como el mundo. Por si acaso no estoy diciendo que no trabaje. Por si acaso no estoy diciendo que diga, bueno, Dios es el proveedor y vaya y haga tremendas deudas con la tarjeta de crédito. No. Ya hemos aprendido, se nos ha enseñado cómo manejar las finanzas conforme a los principios de Dios. Es importante que vivamos aplicando la palabra que recibimos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar, a entender que el trabajo no es nuestra provisión, que Dios es nuestra provisión, Él es nuestro proveedor. Bien, esa es una fuente, esa es una avenida, por así decirlo, pero Él es nuestro proveedor. Y de hecho, es un gran proveedor. Su nombre refleja esta característica. Su nombre, uno de sus nombres, Jehová Jireh, refleja su naturaleza. Y usted sabe que Jehová Jireh traduce o quiere decir
a aquel que provee para los suyos, aquel que ve la necesidad con anticipación, aquel que tiene provisto desde antes, en otras palabras. Y usted puede ver eso en Génesis 22, cuando el Señor provee el carnero para Abraham, cuando iba a hacerle, él iba a entregar como sacrificio a Isaac, y el Señor, usted sabe esta es otra enseñanza, pero usted sabe la historia, que mientras Abraham obedeció, el Señor proveyó el carnero para el sacrificio, y así Dios Padre proveyó a Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades a través de Él y la obra en la cruz. Entonces, el punto es que necesitamos cambiar no solamente nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de hablar. Y hablar conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a las promesas de Dios. Y entonces las cosas van conforme a las leyes del reino, en otras palabras. Recuerde que es necesario dejar de todo el tiempo estar diciendo: no tengo, es que no puedo, es que de dónde. Porque eso es lo que va a suceder. Las palabras, no solamente, hemos dicho muchas veces, no solamente sirven para comunicarse, las palabras tienen el poder de crear lo que hablamos. Entonces es necesario que recordemos esto. Por otro lado, Dios es fiel para proveer para los suyos. ¿Cuántos creen que Dios es fiel para proveer para los suyos? Miren lo que enseña. Y vamos a ir a 1 de Timoteo 5, 8. En la Reina Valera. 1 de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La pregunta: si el Señor está enseñándonos esto a nosotros, ¿no cree que Él no va a proveer para su casa? ¿No cree que somos nosotros? ¿No cree que Él no va a proveer ni cuidar de los suyos? Por supuesto que Dios lo hará. Por supuesto que el Padre siempre proveerá para los suyos. Nuestra parte es creer y hacer las cosas a su manera. Diga conmigo: Dios provee para mí. Él me cuida. Él provee para mí. ¿Cuántos lo creen? Vayamos entonces a Mateo 6:32. Reina Valera. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los paganos, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En la NTV dice: estas cosas, es decir, las necesidades de dónde voy a pagar tal cosa, cómo que voy a hacer para suplir tal otra cosa. Dice: estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. Es decir, los que no creen, los que no tienen fe. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo a decirle: nuestra moneda para el reino, nuestra moneda para recibir todo lo que está en el reino y en el cielo es la fe. Con ella hacemos del intercambio. ¿Sabe qué? No es que nosotros tenemos todo lo que queremos. Tenemos todo lo que queremos. Cuando usted cree, cuando le cree a Dios, entonces podemos recibir. Y esto es algo muy importante. Y decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice esta escritura en la NTV que estábamos leyendo: pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y el punto es que Dios no es un Padre que conoce y es indiferente. A veces hay un silencio de Dios, pero no es indiferencia. Él está obrando detrás del telón, por así decirlo. Él está probando nuestra fe, Él está esperando cosas, haciendo cosas, pero lleva tiempo. Y Él, cuando conoce, puesto que conoce anticipadamente nuestras necesidades, también anticipadamente ha hecho la provisión. Por eso le decía, esta es una traducción de su nombre, Jehová Jireh, el Dios que dé con anticipación y provee también con anticipación. Entonces, no solamente es que simplemente Dios conoce y ve la necesidad, pero en otras palabras, Él se hace cargo. Y esta es la decisión que tenemos que tomar: poner nuestros ojos en el Señor, y debemos responder con fe a esto. Vamos entonces, ¿qué hacemos? Por eso Mateo 6:33, Reina Valera.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la traducción, en la versión amplificada dice, enfócate y esfuérzate, es decir, con tus ojos, enfócate, esfuérzate, decide, haz esta decisión por buscar primero su reino y su justicia. Y entre paréntesis explica su manera de ser y hacer lo correcto, desde el reino de Dios y su justicia, la manera de Dios de hacer las cosas, en otras palabras, su manera de ser y hacer lo correcto, y entonces todas estas cosas juntas te serán añadidas. Yo quiero recordarle que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de verdad. La palabra de Dios no cae sin cumplir aquello que promete. Es decir, su palabra no falla. Y nosotros somos los que tenemos que seguir sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Él nos cuida con amor y quiere proveer para nosotros. Ahora solamente un recordatorio de lo importante. Porque yo sé que esta mañana tuvimos que empujar para entrar en la adoración y en la alabanza. ¿Y saben por qué es eso? Porque venimos cargados. Porque venimos pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar tal o cual cosa, cuando debemos venir con gozo, con esta expectativa, con esta gratitud a bendecir y levantar el nombre de nuestro Dios. Entonces, esto es importante cuando dice aquí, y quiero enfatizar en esto. El Señor va a proveer, el Señor es nuestra provisión, el Señor es nuestra fuente. Pero recuerde que las cosas de aquí son temporales. No se afane por ellas, no se desespere por ellas. Simplemente todas estas van a quedarse aquí. Por eso es necesario buscar primero el reino de Dios. La forma de buscar el reino de Dios, de entrar al reino de Dios, y hemos visto muchas veces, es a través del nuevo nacimiento, que implica primero arrepentimiento. Quiere decir cambio de dirección. Dejo de vivir como el mundo, dejo de hacer las cosas del mundo, salgo del sistema del mundo para entrar en el sistema del reino. Para entrar en el reino de Dios, comprometerme completamente con Él, para dejar que Él reine, que Él gobierne, que se haga su voluntad, así como en el cielo, se haga también en la tierra. Y yo quiero decirle que esto es algo muy, muy importante, especialmente en este tiempo, porque el mundo está ganado por las cosas temporales, por las cosas que se acaban, por las cosas que se ven y son temporales. Pero nosotros tenemos que direccionar nuestra mirada y nuestro corazón a las cosas que son eternas, a las cosas que pueden cambiar, pero que son eternas. ¿Y sabe por qué? Porque definitivamente todo apunta, todo está entrando en el curso de que el Señor viene muy pronto. No estoy diciendo que el mundo ya se acaba. No estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de que el Señor, su venida, cuando venga por su iglesia, está muy cercana. Si usted solo observa cómo las cosas se van dando en Israel, que es el punto focal del cumplimiento de las profecías, y lee Mateo 24, y ve cómo todas las cosas van entrando en este giro, va a darse cuenta que la venida del Señor para llevarse a su pueblo, para que nos vayamos con Él, está muy cercana. Por eso tenemos que vivir en el reino, y por eso tenemos que extender el reino, por eso tenemos que hablar del reino, y por eso tenemos que llevar el reino, traer al reino a las personas. Porque es indudable que el Señor viene más pronto de lo que pensamos. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, cuando buscamos el reino, ¿qué es lo que estamos buscando en realidad? La manera de Dios de hacer cosas. Que se haga su voluntad. Por eso es la oración que hemos estado enfatizando. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque donde el rey gobierna, su voluntad se cumple. ¿Sí? Así como es en el cielo, así también es en la tierra. Y eso está en Mateo 6:10. Usted puede leer en cualquier versión, pero quiero leerla. Es interesante lo que esta versión dice en la TLA. Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. El punto que necesitamos reflexionar, el punto que necesitamos estar, me ha oído probablemente un montón de veces repetir esto,
pero es necesario. Está gobernando el reino en nuestra vida. Es el Señor quien es la voluntad de Dios la que se hace en nuestra vida. Es necesario, rápido, una rendición a su voluntad, y asegúrese que usted no está caminando haciendo su propia voluntad. Revise en cada área de su vida quién está gobernando, quién está, la voluntad de quién está usted obedeciendo. La voluntad del hombre, su propia voluntad, y peor aún, que Dios nos libre de hacer la voluntad del enemigo. Recuerde que la voluntad del enemigo siempre será contraria a la palabra de Dios. Siempre estará opuesta a la palabra de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios, reconocer y entender que necesito rendirme al Rey, que Él sea el Hijo, el amo absoluto, que Él gobierne, requiere humildad y valentía. Y como decíamos hace 15 días, para mantenernos en el reino se necesita ser valientes y se necesita vencer. No que nos estén venciendo. Jesús ya lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esta posición de vencedores. Y como habíamos explicado el día miércoles, no es en nuestras fuerzas, porque no es con ejército ni con fuerza, sino por su Espíritu Santo. Y las personas que vivieron el día miércoles fueron llenas del Espíritu, recibieron esta impartición del poder que tiene o que nos da el Espíritu Santo, este Kyrios dentro de nosotros, este poder único que viene a través del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Es lo que necesitamos. Y es interesante porque, y no vamos a leer porque esta es una enseñanza completamente distinta, pero quiero que usted medite en eso. Todo lo que dice, puede leer los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahí señalan cuando les habla a cada una de las iglesias. ¿Cuáles son las recompensas a los que vencieron? Y esto, antes de pasar esto, déjeme recordarle que es importante trabajar por las recompensas eternas. Las recompensas para aquí son terrenales, son temporales, se van a acabar. Podrá tener recompensas salariales, recompensas de esto, de títulos, pero las que sirven, las que necesitamos, por las que necesitamos trabajar, son las recompensas eternas. Y eso es algo bien importante. ¿Qué dice el Apocalipsis? Solo leo un pequeño resumen de que van a recibir los que vencieron, los que fueron vencedores. Dice que recibirán el fruto de la vida. Dice que no sufrirán daño de la segunda muerte. Dice que a los que vencieren el Señor les dará el maná escondido en el cielo. Dice que les dará una piedra blanca con un nuevo nombre. Así que aquellos a los que no les gusta su nombre actual tienen esperanza. Va a recibir un nuevo nombre. Dice que les dará autoridad. Dice que les dará vestiduras blancas. Y algo muy importante, al que venciere no será borrado su nombre del libro de la vida. ¿Sí se da cuenta lo importante que es caminar venciendo? Esta parte dice, no será borrado su nombre del libro de la vida. Es decir, que hay la posibilidad de que pueda ser borrado. Y por eso tenemos que trabajar como vencedores. Y quiero leer este versículo de Apocalipsis 3:20 y 21 en la NTV. El Señor hace la puerta. Este es del Señor hablando y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos conmigo. Escuche bien a la puerta. Este versículo lo usamos muchas veces para el llamado de salvación, para que a las personas que no conocen al Señor sepan que el Señor está golpeando las puertas de su corazón y quieren oír, pero no solamente es para ellos. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos conmigo. Esto está hablando de comunión. Esto está hablando de vencer la tentación de pasar tanto tiempo en las redes sociales y pasar tiempo con el Rey de Reyes, cenando, quiere decir teniendo comunión, compartiendo con Él, hablando con Él, conociendo los secretos de su corazón, conociendo su voluntad, conociendo qué quiere para su vida, conociendo el corazón de Dios, lo que Él quiere plantar, cómo quiere dirigirle como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como ese ejecutivo
adversidad, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Sabe qué? Y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Y déjeme recordarle que el Espíritu Santo de Dios es un caballero, él nunca rompe la puerta para entrar. Él golpea, él pregunta, ¿puede entrar? ¿Podemos hablar? Y nosotros somos los que respondemos. Sigue diciendo el verso 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Mire qué preciosa escritura. Todos los que salgan vencedores, y déjenme decirles, hay tanto que vencer, hay tantas cosas que vencer, pero que vamos a ver más adelante cómo podemos hacerlo. Pero la recompensa dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Esto está hablando de un lugar y una posición de autoridad, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Mire, el enemigo, cuando el Señor estaba en la cruz y cuando Él entregó el Espíritu, porque no es que le matara, Él entregó su Espíritu por nosotros, así dice la palabra, y Él decidió, Él entregó el Espíritu. El enemigo pensó que lo logró. El enemigo pensó que, claro, todas en ese momento a oscuridad cubría la tierra. El enemigo estaba seguro que había ganado, pero no tenía idea de lo que iba a pasar después. Y esto es importante porque así dice: así como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y recuerde que dice la Biblia que a Él le fue dado un nombre sobre todo nombre, porque Él fue obediente hasta la muerte. La obediencia nos hace vencedores. La obediencia nos da victoria. ¿Sí? Y esto es, mire, sobre qué tenemos que vencer. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Una de las cosas que tenemos que vencernos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestra voluntad, a yo quiero, yo siento, yo pienso, yo deseo, yo necesito, para que la voluntad de Dios se haga. Y tenemos que, obviamente, para vencer, algo tiene que estar sucediendo. Tenemos que vencer al enemigo, tenemos que vencer un obstáculo, tenemos que vencer un desafío, si no tendríamos que vencer, ¿no? Y ¿sabe qué? La gente con mentalidad de reino es vencedora sobre muchas cosas, como les decía, empezando por uno. La gente con mentalidad de reino es la que no retrocede, que cuando la respuesta no llega inmediatamente, no llega como uno quiere, no se va de la iglesia, no se enoja con Dios, no retrocede, no abandona el barco, sino que cree y sigue confiando y sigue creyendo. No importan los obstáculos, no importan los desafíos, no importa por cuántos flancos vengan los enemigos. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Creo que escuche este versículo con atención, Romanos 8:37, Reina Valera. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo somos vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Es la única forma. Somos vencedores por Él. Esta palabra es importante, lo que traduce más que vencedores. Vencer más allá, no solamente una pequeña, ganar un poquito de algo, vencer más allá, ganar una victoria decisiva. Le pregunto, ¿cuál es la batalla en la que usted en este momento se encuentra? ¿Cuál es la batalla en la que usted necesita tener esta mentalidad de vencedor para ganar esta batalla decisiva? Esto lo hace alguien con mentalidad de reino. Alguien que busca primero el reino de Dios, porque buscar el reino de Dios primero es buscar la manera de Dios de hacer las cosas. ¿Cómo voy a hacer a la manera de Dios? ¿Cómo voy a hacer en este problema matrimonial las cosas a la manera de Dios? En esta situación financiera, en esta situación del trabajo, en esta situación con mi casa, en cualquier cosa. ¿Cómo voy a hacer a la manera de Dios? En otras palabras, nosotros no somos llamados a darnos por vencidos, porque por medio de Él podemos ganar las victorias decisivas. Y vamos a leer todo este contexto para que usted pueda recibir lo que el Señor quiere hacer en esta mañana en nuestro corazón.
Vamos a ir al verso 31. Romanos 8, 31, y vamos a leer de la NTV hasta el 37. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. ¿Cuál es en esta mañana su lucha? ¿Cuál es su desafío? Tal vez el ataque es a través de enfermedad. Déjeme recordarle que es más que vencedor, porque Jesús proveyó sanidad. Tal vez es el ataque en alguna área financiera. Déjeme recordarle que va a salir vencedor, porque somos más que vencedores a través de su provisión. Cualquiera sea el área, cualquiera sea la situación, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Diga conmigo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo la victoria por medio de aquel